allá. Trans significa más allá. Transatlántico, transbordar, etc. Resumamos brevemente los primeros 2 lunes. Naturalmente nosotros siempre nos recomendamos al Espíritu Santo porque estamos hablando de sus cosas también, para que nos acompañe, para que yo exponga lo mejor posible lo que tengo que exponer y que ustedes puedan captar lo mejor que se pueda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Eso. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Entonces, resumamos los primeros 2 lunes. El primer lunes decíamos que afrontamos este tema nuevo, no más de 50 años que le ha tomado en serio el mensaje. Se llama experiencia cercana a la muerte. No es ya la muerte completa. Es cercana, pero es como pasar por el antesala de un palacio. Uno ya se introduce, ya tiene la idea de lo grande, de lo bello, de lo nuevo, que es ese palacio, que tiene una sala de espera tan bonita, tan acogedora. Pero si así es la sala de espera de bonita y acogedora, se supone que el palacio sea aún mejor cuando está completa la entrada a esta realidad que nosotros llamamos la trascendencia, a donde Cristo ha ascendido al cielo y donde están las personas que han hecho la experiencia humana de pasar en este mundo haciendo el bien y se han encontrado con Cristo resucitado, que ha ido a preparar las mansiones, dice en el Evangelio. En el cielo hay muchas mansiones. Yo voy a regresar para llevármelos conmigo. Luego, las características de estas experiencias cercanas a la muerte. Algunas características iguales en todas las experiencias. Luego, cada experiencia tiene sus detalles. Sin embargo, hay 4 o 5 características que son de todas. Son las más importantes. Tomemos en cuenta que estas experiencias se dan en todos los continentes, en todas las culturas, en todas las religiones. Y tienen 3 o 4 características que son iguales en todas las experiencias de todo el mundo. La primera característica es que cuando esta persona empieza su nueva experiencia, significa que ha muerto, significa que para los aparatos que los médicos han puesto encima a esta persona, ya dicen que ha muerto,
el cerebro ya está plano, el electroencefalograma, y así el corazón está parado, clínicamente muerto. Aunque naturalmente, encontrándose sobre todo en el hospital, los médicos saben que en los primeros tiempos, con ejercicio, con esfuerzo, podrían revivir. Eso es lo que pasa. La primera característica es que estas personas salen de su cuerpo y desde lo alto, desde el techo de habitación donde están, ordinariamente una habitación del hospital, desde arriba ven su propio cuerpo y ven toda la gente que está en torno a su cuerpo tratando de hacer lo que hay que hacer. Y no solamente, desde arriba también pueden ver personas que se mueven, que entran, que salen, que agarran objetos, que dan los objetos al médico, al cirujano. Incluso ven personas que están en habitaciones distintas, en el ascensor, desde allí en lo alto. Ven todo y ven también lo que está ocurriendo lejos de esa habitación, lejos de esa habitación. Todo esto, naturalmente, está documentado porque el médico pregunta qué experiencia han tenido. Usted dice que ha tenido una experiencia, que ha visto cosas. ¿Qué cosas ha visto? Ellos cuentan. Y naturalmente el médico se da cuenta que están diciendo la verdad, porque lo que vieron de verdad ocurrió. Y también lo que un médico estaba viniendo a ayudar y entró en el ascensor, también eso vieron y lo describieron, que llevaba en las manos. Todo correspondía perfectamente. Eso es serio. Eso es serio. Vamos a ver cómo lo explican. Luego, otra característica. Son absorbidos hacia una luz grande, ordinariamente al final de un túnel por el cual pasan, van hacia esta luz y se sumergen en una luz blanquísima, cálida, una luz que hace sentir a las personas como envuelta en un amor inmenso. Eso es la característica más llamativa. Se sienten sumergidas en un amor inmenso. Una experiencia que durará toda la vida. Le cambiará la vida. Y ordinariamente ellos quisieran, otra característica, quisieran quedarse allí porque están demasiado bien. Pero se les dice que tendrán que regresar porque tienen papel que seguir haciendo y culminar. Y regresan, le dicen al médico, ¿por qué me regresó? Estaba tan bien. Bien, estas características. Vamos a la segunda
charla que hemos hecho el lunes pasado. Y ahí se presenta, bueno, quería recordar las dos experiencias cercanas a la muerte que nos sirven de punto de referencia. Y cuando decimos entonces la SM, experiencia cercana a la muerte, inmediatamente hay que recordar estas dos experiencias que hemos contado al inicio. La primera es de un médico, el cual dice que allá arriba, además de las otras experiencias que acabamos de contar, él se le presentó como en una película, pero en cuadros, toda la vida. Y cuando había cuadros donde él en la vida no había hecho bien, él sentía un impulso grande dentro que le decía, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Y cuando al final se le dijo que tenía que volver, él casi no quería volver, pero decía, sí, tengo que volver, porque aquello hay que arreglarlo. La segunda persona es una mujer, Pamela Schmidt. Angelina. Sintió la misma experiencia. La característica de esta mujer fue que en medio o debajo de la gran luz en la cual se sentía sumergida, empezó a ver como una oscuridad y oír personas que se quejaban. Y a un momento dado, de estas, ella no oía qué es lo que estaban diciendo las personas, pero sí se estaban quejando. A un momento dado, ve subir desde donde estaban estas personas hasta el centro de la luz, ve subir estrellitas de luz. Nadie le dijo, pero ella entendió clarísimamente que eran las oraciones que subían hacia la luz plena. Bien, entonces cuando decimos SM, lo repetiremos frecuentemente, inmediatamente pensar en estos dos ejemplos para ubicarnos. Ahora, el segundo lunes, el lunes pasado, nos centramos sobre el hecho de que por qué las cosas estando así de claras, ¿por qué no? La gente no cree. Los mismos científicos no creen cuando los hechos son evidentes. Personas que han clínicamente muerto relatan episodios realmente ocurridos y que se pueden verificar. Entonces no hay remedio. Esta persona sigue viviendo y teniendo otra conciencia, diferente de la conciencia que tiene aquí, que se muere con las neuronas que se mueren cuando el aparato dice que el cerebro ya no funciona. Entonces la cosa es evidente. ¿Por qué dudan? Y poníamos dos razones. La primera es el método científico cartesiano. Cartesiano viene de Descartes. Es un personaje francés, 1500,
cuando empezaba la ciencia, que encontró como una frase para decir que la ciencia tenía que ocuparse solamente de las cosas que se ven, que se tocan con los sentidos. Y lo que no se ve y no se toca no existe, o quién sabe si existe. Otras ciencias se ocuparán de eso, pero la ciencia exacta, solo con los instrumentos físicos. Esta era la exigencia del científico que usaba este método cartesiano. Entonces, ¿cómo esta experiencia de la SM no se puede examinar con elementos científicos, con instrumentos científicos? Entonces, se tendía a decir que no existía. Esa era la gran dificultad. Y lo es todavía, no solo de parte de los científicos, sino también de parte de los jóvenes, por ejemplo, que para darse aire de gente de ciencia, quiere poner en claro que ellos no creen en Dios, porque a Dios no se le puede verificar con los instrumentos científicos. Esta es la primera gran dificultad. En la ciencia cartesiana, llamémosla así, el método científico cartesiano. Hay otra dificultad que pero se puede aclarar. La dificultad es lo de decir así instintivamente, esta es una alucinación. Es una alucinación. Ahora, la alucinación es ver algo que no es cierto. Ver algo que no existe. Yo veo que la mamá está en el cementerio y no, la mamá está en la casa cociendo los frijoles. Entonces estás teniendo una alucinación. Hay que ver de dónde viene esta alucinación, de qué enfermedad viene. Pero eso, ve algo que no existe. Esta es la alucinación. Ahora, hay un médico que ya trata muy científicamente la SM, la experiencia cercana a la muerte, que se llama Dr. Manel Sanz Segarra. Si se puede escribir. Dr. Manel Sanz Segarra. En YouTube lo pueden encontrar fácilmente, tiene muchas entrevistas y es muy confiable porque él trata la cosa científicamente y la ha tratado este estudio junto con neurólogos, psicólogos, psiquiatras y todos los científicos. Y entonces, eso de las alucinaciones ha tratado con ellos, a ver qué diferencia hay entre la alucinación y esta experiencia cercana a la muerte. Y resultaron tantas diferencias que al final también los científicos tuvieron que decir, verdaderamente, con el método cartesiano no lo podemos explicar esto. La diferencia grande es que la alucinación ve algo que no existe, mientras que eso de la SM han visto algo que sí existía. Han visto el médico que entraba, que tenía en la mano la tal cosa, la otra cosa. Han visto personas que estaban en la otra habitación
haciendo cosas y cosas que describía. Y eso era la verdad. Entonces, la gran diferencia, ¿verdad?, entre alucinación y SM. La SM no es una alucinación. Además, la alucinación, preguntaba este médico a los otros científicos, la alucinación se recuerda a lo largo de la vida y produce grandes cambios dentro de la persona que ha tenido esa alucinación. Los médicos contestan que no, en realidad, ni la recuerda, mucho menos no ha producido ningún cambio profundo, nada. Bien, la SM sí que produce cambio profundo. Estas personas que ahora ya son miles, porque se ha empezado a estudiar y se ha empezado a hacer naturalmente encuestas y entrevistas, y son miles. Se dice que en los Estados Unidos el 4% ha tenido esas experiencias. Entonces, todas dicen, aseguran que esta experiencia les ha cambiado la vida en mejor. Han cambiado el corazón, se sienten amadas y quieren amar, pasar en este mundo haciendo solamente el bien. Entonces son diferencias sustanciales, no son alucinaciones. Ya no hay otras dificultades. Esas son las más importantes, por las cuales la gente ordinariamente no cree, pero necesita detenerse y examinar la cosa. Creo que nos detenemos aquí en cuanto al resumen. Y entonces vamos ya con el tercer lunes, esta noche. Es un poco la charla más difícil. Sin embargo, no se preocupen. La finalidad de esto no es que ustedes capten todo y tengan en la mente un dibujo claro que luego lo pueden explicar a otro. No. Aquí es suficiente que ustedes se asoman a la ventana y ven un panorama. Un panorama donde no hay árboles, por ejemplo. Usted al final, alguien que les pregunta, ¿qué has visto? Cuéntame, ¿qué has visto? Lo que podrán decir es solo decir, yo he visto un panorama grande, eso sí, inmenso, desde mi ventana. Pero no te sabría decir otra cosa, porque era un bosque grande, grande. Más no te sé decir. Eso. Escuchemos esta charla esta noche con esta idea sencilla, sin preocuparnos si nos perdemos, si nos confundimos. De toda manera, ustedes saben que ya los primeros días de noviembre, ustedes podrán ver en el blog mío todas las charlas, volver a oírla y entonces detenerse donde les interesa detenerse. La charla es titulada La física cuántica. Ya las palabras suenan mal, ¿verdad? La física cuántica ilumina las SM. La física cuántica ilumina las SM. Le proyecta un haz de luz y las hace comprender mejor. Ahora, la física cuántica es una física, lo diremos, es una rama de la física, una rama nueva de la física.
Se llama cuántica porque el que la descubrió, que fue Planck, en 1900, al inicio de 1900, llamó la pequeña partícula o las partículas que había descubierto quantum, que en latín significa mínima cantidad, lo más mínimo, lo más pequeño. En efecto, la física cuántica es la ciencia que estudia lo más pequeño, lo que hay dentro del átomo, lo que hay dentro del átomo. Imagínense, el átomo ni lo podemos ver nosotros, pero no es lo más grande, el átomo. Lo más grande es tantas partículas que tiene dentro, que han sido descubiertas hace 100 años, digamos, y que se ha empezado a estudiarla. Claro que son las pequeñísimas cantidades, los quantum. Por eso se llama física cuántica. Bien, la física cuántica ilumina las SM. Y no solo la SM, alégrense, ilumina también la revelación, la que nosotros manejamos continuamente. Bien, la física cuántica nos da también alguna luz para que nosotros podamos entender mejor la revelación. Entonces la cosa ya empieza a ser muy, muy, muy interesante. Y para nosotros, muy importante. Muy importantes. Por eso yo he pensado tratar este tema, aunque de forma muy breve, por supuesto. Y no de una manera tan científica. Yo no conozco esta ciencia. He estudiado, he leído algo, y aquí pongo ciertas cosas que he leído que me parecía que tienen algún sentido, pero es algo que hace entender algo. Conformémonos con eso. En esta charla se hablará de forma alternativa de dos cosas. Alternativa, primero uno, luego otra, luego de nuevo una y luego la otra, que parece que confunde, pero no, tal vez no. De forma alternativa, de la física cuántica y de la supraconciencia. Lo veremos cuáles son las dos cosas. Pero eso, mientras tanto, supraconciencia. Son dos cosas, física cuántica y supraconciencia. Prácticamente la supraconciencia es la conciencia con la cual las SM comprenden lo que les está pasando. Aquí en la Tierra tenemos una conciencia que nos hace comprender lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. Pero cuando estas personas pasan a otro estadio, pasan a la trascendencia, al más allá, entonces tienen otra conciencia que llamamos supraconciencia, con la cual ellos ven todo lo que ven, experimentan todo lo que experimentan y luego lo cuentan cuando vuelven a la Tierra. Pero aquí en la Tierra se usa la conciencia. Allá en la trascendencia, en el cielo, digamos así, se usa la supraconciencia,
una conciencia especial. Entonces, las dos palabras, física cuántica y supraconciencia. Cuando se nombra física cuántica, ustedes inmediatamente piensen en caniquitas que hay dentro del átomo. Pedacitos muy pequeños que hay dentro del átomo. Física cuántica, inmediatamente, dentro del átomo, las cosas más pequeñas. Y cuando se dice supraconciencia, inmediatamente piensen, imaginen en estas personas que están viendo, que están siendo sumergidas en un amor grande, que están viendo una luz grande. Eso, la supraconciencia es el medio con que ellos ven, experimentan y luego cuentan. Son dos cosas contemporáneas, por eso la tratamos juntas. Y la una refuerza la otra. También por eso la ponemos juntas. Y sobre todo, las dos juntas llevan la persona a la puerta de la trascendencia. La física cuántica también lleva a la puerta de la trascendencia. Veremos cómo. Y la supraconciencia es la que precisamente se usa en la trascendencia. Empecemos con la física cuántica. Es la nueva rama de la física. Estudia lo minúsculo. En latín, minúsculo se dice quantum. De allí, cuántica. Lo minúsculo del átomo. Es una ciencia que estudia lo minúsculo del átomo. Tal vez ustedes tendrán algún muchacho o muchacha que estudia estas cosas. Así lo llamó quantum el científico Planck en 1900. Y el iniciador de la física cuántica, precisamente. ¿Desde cuándo se descubrió que lo más pequeño no es el átomo? Y que al interior del átomo hay tantas partículas. Entonces nació una nueva física, una nueva ciencia, la física cuántica. Son partículas en movimiento continuo. Tiene mañas y rebosante de energía. Esta partícula interna del átomo se mueve. El átomo, que parece tan dulce, el átomo de oro, que es lindo. Pero cuidado, tiene energías endiabladas. Bueno, digamos bendecidas, pero aquí para entender que están en movimiento con una energía poderosa, llamémosla endiablada. Sus partículas, desconocidas hasta hace unas decenas de años, hace 100 años, no están tranquilas, están siempre en movimiento. Y nosotros conocemos la física nuclear. El átomo tiene núcleo, la parte interna, pero en esta parte interna hay tantas partículas. Entonces, cuando pensamos en las energías de estas partículas, es fácil pensar en las plantas nucleares.
que generan energías. Esta que está en Ucrania es la más grande de Europa y genera energía para toda una nación. ¿Qué hacemos con toda esta energía? Ya se ha encontrado algo que hacer y algo muy útil. Naturalmente también la bomba atómica viene de allí, pero se puede usar para algo positivo. La física cuántica tiene ya muchos años estudiándolo minúsculo, lo interior del átomo. Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Una ciencia nueva. Porque además, todas esas partículas son indisciplinadas. O sea, más difícil encontrarle una forma de ser, hacer leyes, porque son indisciplinadas. Mientras que las piezas grandes, como las estrellas, tienen leyes precisas y se pueden manejar bien, lo que hay dentro del átomo no. Todo indisciplinado. No hay leyes. Y están en movimiento. Y el movimiento no es exacto, no es constante. De eso se ocupa la física cuántica. Menos mal que nosotros sabemos que todo viene de Dios y todo nos ayuda a conocer mejor a Él. Y además sabemos que Dios sabe lo que hace y que no juega a los dados. Decía Einstein, no juega a los dados Dios, no hace las cosas al azar. La causa que está al origen de todo es Dios, que es solo amor. Y estas experiencias de la SM nos llevan a confirmar eso. Todas experimentan ser invadidas de amor, que ellos no pueden describir porque es una experiencia indescriptible. Y todo es providencia. Entonces, nada de miedo. Vamos a tratar de comprender algo. Al menos procuremos tener una idea general de esta nueva ciencia, la física cuántica. Eso sí es algo complicado, claro. Hay una anécdota muy simpática entre Einstein y Chaplin, el gran cómico, que hacía reír siempre callado. Se encontraron los dos con una gran asamblea y Chaplin estuvo 1 hora y la gente se reía y se reía porque, bueno, hacía reír con su manera de expresar. Y luego Einstein le dijo a Chaplin, usted es espléndido usted. ¿Por qué? Porque fíjese, usted estuvo 1 hora sin decir nada y la gente lo comprendió todo. Y Chaplin contestó, ¿y usted estuvo 1 hora hablando y nadie entendió nada? Es aún más raro, decía Chaplin. Usted es aún más raro, que habló por 1 hora y nadie entendió nada. Hablaba de la física cuántica, tal vez no, todavía no hablaba de eso. Es la rama de la física que estudia el microcosmo, la ciencia, la física cuántica, que estudia el microcosmo, el mundo pequeño,
El otro es el macrocosmo, el mundo grande, el mundo de los pequeños. Eso sucedió en los inicios del 1900. Hasta entonces se hablaba del átomo como de la parte más pequeña de la materia. Pero estos científicos de 1900 se dieron cuenta que no es lo más pequeño el átomo. Dentro del átomo existen tantas otras partículas muy pequeñas. Protones, electrones, neutrones. Yo he leído que una de estas partículas, que se llama neutrino, es una parte del neutrón, tan pequeña que puede pasar 100.000 veces la palma de la mano sin encontrarse con nada. Porque la materia tiene muchos vacíos. Esta partícula es tan pequeña que las últimas en ser descubiertas, pero la primera en formarse. Estas partículas pequeñitas han sido las últimas a ser descubiertas hace 100 años. Sin embargo, han sido las primeras en formarse cuando se formó la Tierra. Los científicos se dieron cuenta que este mundo cuántico tiene otras leyes diferentes de la física tradicional, pero con un futuro muy prometedor. Una de las cosas más importantes que han descubierto los cuánticos de la física cuántica es la que todo es energía en un universo. Eso sí lo pueden anotar, eso sí se lo van a recordar. Ustedes dicen, ¿cómo? Una piedra, mi casa, la mesa, lo que vamos comiendo, toda energía es. Sí, todo es energía. También la materia es energía. Al nivel más bajo, la materia, pero también es energía. Muy importante. Como quien dice, Dios creó la energía. Dios creó la energía. La energía se mueve como partículas, pedacitos, caniquitas, y se mueve como ondas. Caniquitas cuando es materia, como onda cuando está al nivel más alto, la energía se mueve como onda. Es importante recordar estas particularidades porque luego nos ayuda a entender por qué ilumina también la revelación, sobre todo el Evangelio. La cuestión de Cristo que se mueve y está en un lado, está en el otro y que pasa a puerta cerrada. La energía onda dice que puede cruzar hasta la materia y puede estar en lugares distantes a la vez. Nosotros que no podemos entender nada. La energía onda de altísima frecuencia puede provocar cambios en la materia, que es energía de bajísima frecuencia. La energía de altísima frecuencia puede provocar cambios en la materia que es de bajísima frecuencia. Cambios también en el funcionamiento de la mente humana. Cuando hay energía de altísima frecuencia, hay cambio en la mente.
¿Cómo sucede eso? Difícil, todavía tal vez no lo han estudiado, pero eso lo han observado. Cambios también en el funcionamiento de la mente humana, porque a veces nosotros intuimos cosas, lo que no habíamos entendido estudiando tanto, de repente entendemos. ¿Qué pasó? O a veces tenemos grandes mociones de hacer el bien, de ir a visitar a una persona. ¿Qué pasó? Algo nos hace entender la energía a la altísima frecuencia que está moviendo nuestra mente. Y ahí se mueve también el corazón. Porque produce las que llamamos actividades virtuosas. Esta energía a altísima frecuencia mueve también nuestra mente y mueve realidades de altísimo valor. Esto es todo observar. Entonces, el servicio, la compasión, el amor, el perdón, todo viene causado por la energía a altísima frecuencia que mueve nuestra mente. Más no sé decir, y puede ser que digo algo. Y nos hacemos co-creadores. Creamos algo que antes no había. Efecto de esta frecuencia que produce lo mejor del ser humano, de la mente del ser humano. Y ahora vamos a la supraconsciencia. La supraconsciencia es de cualidad superior a la conciencia neuronal. Distingamos conciencia neuronal de las neuronas de nuestro cerebro. De allí tenemos la conciencia de existir, de saber qué está pasando en nosotros, de saber que estamos decidiendo quién está delante de nosotros. Esto con la conciencia neuronal. Las neuronas están en el cerebro, que usamos en este mundo. La supraconsciencia, sobre, es la conciencia que se usa en la trascendencia, en el otro mundo. Una conciencia de más alto nivel. Es la supraconsciencia la que acompaña al ser humano en las ECM. Experiencia cercana a la muerte. Recuerden los dos ejemplos que pusimos. Ellos estaban manejando todo lo que veían, que razonaban, que sentían con la supraconsciencia, no con la conciencia neuronal. Aquella ha muerto con los aparatos que dicen que ya no hay cerebro, que el cerebro ya no funciona y el corazón ya no funciona. Se apagó también la conciencia neuronal. Ahora que están teniendo experiencias trascendentes,
ahí es otra conciencia que está actuando, que llamamos supraconciencia, de calidad mucho más altas que la conciencia neuronal. Naturalmente, se impone la necesidad de hablar un poco de esta conciencia. Bueno, vamos a saltar un poco para abreviar. Al apagarse el cerebro, el ser humano muere y se apaga también su conciencia neuronal. Así se ha creído hasta ahora, según la ciencia cartesiana. Pero entonces existe la eternidad. La ciencia cartesiana dice, nosotros no tratamos estas cosas. Nosotros sabemos que al morir termina todo. Nos quedaba solo la fe para pensar y hablar de la trascendencia. Solo con la fe. Y naturalmente teníamos un poco lo del Evangelio. Pero el que no cree en el Evangelio, sin embargo, también nosotros que queremos en el Evangelio, como que no tenemos algo más concreto. Solo la fe. La ciencia clásica cartesiana no decía nada porque no tenía instrumento físico para verificarlo. Decían que la filosofía y la teología se ocupen de eso. Y decían los científicos clásicos, incluso esta ha estado la argumentación, ha sido la argumentación más fuerte para convencerse y convencer que entre ciencia y fe había contradicción. Es lógico. La ciencia clásica dice que todo se terminó y la fe dice otra cosa. Entonces, la ciencia consideraba la fe contraria a sí misma y la fe consideraba la ciencia contraria a sí misma. Creían que las cosas o se creían por fe o se creía por ciencia, porque entre las dos había contradicción. Si hoy un joven universitario entra a la casa y dice a la mamá, ¿dónde fuiste, mamá? Ah, fui hoy el jueves, fui a la exposición del Santísimo. Y dice el muchacho, ¿todavía crees en esta cosa, mamá? Que no existe nada, no se ve nada. Y la mamá le decía, estas cosas se creen por fe. O crees o no crees. Tú no crees, pero existe. Contradicción. Y el universitario dice que es ateo, influido precisamente por esta convicción que se ha vuelto común, que se ha penetrado en la conciencia social. De manera que si tú te acercas demasiado a la ciencia, significa que no crees. Y si tú crees, entonces no puede tratar la ciencia. Convencer que entre ciencia y fe. Si crees, no puedes ser científico. Esa es la conclusión. Si crees, no puedes ser científico. Y si quieres ser científico, deja que sea tu abuela quien hable de fe en el más allá, no tú.
Esto dura todavía, esta manera de ver las cosas. Por primera vez, San Juan Pablo II, en 2004, dijo por primera vez, entre ciencia y fe no hay contradicción, hay colaboración. Pero eso lo dijo el Papa. Y algunos que hemos leído aquello empezamos a creerle. Pero los millardos de gente, ¿cuándo se van a convencer de que entre ciencia y fe no hay contradicción? Los eclesiásticos, tomados de sorpresa al entrar en la época científica, contribuyeron a que se fortaleciera esta convicción entre la gente y condenaron a Galileo Galilei, que era científico, que decía que no era el sol que daba vueltas, sino era la Tierra, con instrumentos científicos. Y entonces se convencieron más todavía que entre ciencia y fe no hay colaboración, sino que hay contradicción. Providencialmente llegaron la SM, estas experiencias, y la física cuántica para ayudar a la humanidad a asomarse con derecho científico al umbral de la vida sobrenatural. Entonces vea la importancia de esta SM y de la física cuántica, por eso la tratamos. Porque autoriza científicamente, con en mano la ciencia cuántica, la ciencia también de la comunicación, estadística, son ciencias. Nos hacen ver que no hay contradicción entre ciencia y fe. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí. El próximo lunes seguiremos con esto. Tendrá la cabeza medio desbalanceada. Pero yo creo que han captado mucho que todo es energía. Eso es la convicción, la idea más importante que tienen que meter en la cabeza. Todo es energía. Dios ha creado la energía. Eso dice también algo sobre la evolución. ¿Por qué tanto siglo para que una especie llegara a ser así, ¿verdad? Es que ha empezado desde la energía y luego la energía ha empezado poco a poco. Así es la creación y nosotros poco a poco también nacemos pequeñitos y llegamos a ser viejos poco a poco. Y al inicio no sabemos casi nada y luego sabemos tantas cosas que nos cambian la mente, nos cambian el corazón, nos cambian las decisiones. Poco a poco. Es que nosotros vamos, si no, es como uno que de las tinieblas pasa a la luz del sol y se enceguece. No ve. Si nosotros, en cuanto creados, pudiéramos ver a Dios directamente, quedábamos ciegos. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, estas son explicaciones así familiares. Pero eso es que todo es energía.
También la materia es energía a su nivel de intensidad más baja. Se dice en término técnico, colapsar. La energía colapsó en materia. O sea, disminuyó hasta quedar casi sin energía. Energía, también la materia, pero a mínimo nivel. Claro que a eso también nos ha llevado la famosa teoría de Einstein, ¿verdad? La fórmula de la relatividad. Aquí está viniendo el fin del mundo. Bueno, entonces, chao, chao, chao. Dos Buenas comentarios. noches, Fray. Buenas noches, Bendición. Fray. Fray, bendición, por favor, a pesar de todo. Sí, a pesar de todo. Ahora hay dos Amén. comentarios. A ver si podemos hacer rápido. ¿Qué dice? ¿Estará disponible en su blog para escucharlo de nuevo antes del próximo lunes? Ya está la primera charla. En un momento les compartimos la segunda. Y esta semana va a estar lista la tercera. También está. Sí, también. Sí, el sábado por la tarde. Sí, el sábado ya El va. sábado por la tarde de esta semana van a tener las 3. Y ¿De qué? otro, Ese es el primero. El siguiente comentario. Gracias, Fray Mauro. Nos invita a investigar. bien, Siguiente. bien, Es maravilloso escucharle hablar de la corrección en esa capacidad de generar energía altamente positiva por medio de vibraciones de amor, de perdón, de benignidad. Es que potencialidades, el hábito divino que llevamos con nosotros desde que nacemos. bien. El hálito divino que llevamos con nosotros desde que nacemos. ¿Algo más? Muchísimas gracias, Fray Mauro, por tan importante aporte, principalmente de entre ciencia y fe. No hay contradicción, sino colaboración. Bien, Y finalmente, gracias, Fray. muy bien. Sí, ese pequeño comentario es el modo para acercarse a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es algo, naturalmente, una visión científica completa, correcta, eso habrá en otra realidad. Aquí solo pequeños tips, como se dice, para despertar algo grande dentro del corazón que nos hará mucho bien. Energía de alta frecuencia. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y con su espíritu. Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fray Mauro. Amén. Feliz noche, Fray. Amén. Gracias, Fray Mauro. Tres.